Continuando con la explicación, ahora vamos a la unidad número 3, donde vamos a trabajar con las estructuras repetitivas for. Las estructuras repetitivas tienen una diferencia en comparación a las estructuras secuenciales que hemos estado viendo. Las estructuras repetitivas, como su propio nombre lo dice, nos permiten iterar o repetir un conjunto de veces un determinado problema. Dentro del concepto sería el siguiente. Observamos en la diapositiva. Esta estructura realiza una serie de ciclos repetitivos de acuerdo al valor del índice de vueltas. Es decir, se le va a decir como por ejemplo, da 10 vueltas, o sea, comienza en 1 y termina en 10. Entonces, la estructura for va a repetirse un número de vueltas, 10 veces para este caso. En cada vuelta, el valor del índice puede incrementarse o decrementarse, ya sea de 1 en 1 o de acuerdo al intervalo que se ha especificado. Es decir, no solamente puede incrementarse de 1 en 1, también podría incrementarse de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, según lo que nosotros le coloquemos en el índice final. Su representación en diagrama de flujo vemos que es con la estructura para desde 1 o para i desde 1 hasta n. Es decir, desde el número 1 desde el valor inicial hasta el valor final. Si quisiéramos dar 10 vueltas, diríamos que para 1 hasta no n, sino 10. Porque son 10 vueltas en este caso. Y luego viene la parte de las instrucciones, instrucción A, instrucción B, instrucción N, o sea, es decir, toda la parte de la programación que querramos escribir. Su representación en pseudocódigo, para i desde 1, nuevamente, hasta n. Pero si dijéramos que son 5 vueltas, sería de 1 hasta 5. Y solamente habrían 5 repeticiones. La instrucción A y la instrucción B serían código de programación que nos pedirían en el ejercicio que estamos desarrollando. Su representación en Java. Ahí vemos un ejercicio en Java donde entre paréntesis está el i desde 1 hasta el número 8 o el número 6. ¿Sí? Vemos hasta el número 6. En la diapositiva observamos y dice i más más. I más más quiere decir que va de 1 en 1. Es como si dijéramos i es igual a i más 1. Entonces, repasando, decimos un for i desde 1, que sería el valor inicial. Siempre en toda estructura for tenemos que mantener un valor inicial y un valor final. La segunda parte que dice i menor o igual que 6, entonces eso quiere decir que solamente va a dar 6 vueltas. O sea, cuando llegue a 6 sale. Y ese es el segundo valor, sería el valor final. La tercera parte, el i más más, sería el incremento. Ese incremento va a definirse según lo que nosotros lo asignemos. En este caso, como dice i más más, va a ser de 1 en 1. Y luego, bueno, ahí en ese ejercicio pregunta si el número es divisible entre 2 y si el resto es 0. Si el número que entra es divisible entre 2 y da como respuesta un 0, o sea, su diferencia, su resto es 0, entonces utilizamos un contador y luego imprimimos los resultados. Por supuesto que este es un ejemplo sencillo, que lo que se quiere explicar es que las partes de la estructura for. Ahora vamos a utilizar pizarra para poder explicar un poco mejor la estructura for. Expliquemos pues ahora cómo son las partes de la estructura for. Decimos for, acá vendría el valor inicial, punto y coma, el valor final, punto y coma, el incremento. ¿Ok? El incremento. Luego por acá vendría todo lo que es el bloque de instrucciones. Las instrucciones no son más que la programación que vamos a poner según el ejercicio que me han dado. Por supuesto que aquí me pedirán algún ejercicio X, como por ejemplo,
Imagínense que me pidan mostrar los elementos del 1 al 100. Mostrar los elementos del 1 al 100. Entonces yo quería un for, utilizo para ello una variable para el valor inicial que comience en 1. Punto y coma, para el valor final, como me dicen que solamente dé 100 vueltas, entonces yo diré y, por supuesto que y tengo que haberlo declarado. Es menor o igual que 100, punto y coma, y como me dicen que muestre los números del 1 al 100, quiere decir que van a ir de 1 en 1. Entonces y más. Ya está. System.out.println, ¿no? Entonces imprimo y. En la corrida acá nos vamos a dar cuenta que va a imprimir los números del 1 al 100. Correcto. Entonces, volviendo a repasar, esto sería el valor inicial. El valor inicial nosotros vamos a definirlo, no necesariamente siempre tiene que ser 1. Esto lo podemos definir según la pregunta que nos están haciendo. Si nos hubieran dicho mostrar los números del 10 al 20, el valor inicial sería el 10. Y el valor final sería 20. Y iría de 1 en 1. Y más. Este y más también se puede representar como y es igual a y más 1. O sea, tenemos dos representaciones. O y más o y es igual a y más 1. Cualquiera de las dos puedo usar acá. ¿Correcto? Y aquí en esta parte también nosotros podemos definir el valor inicial o el valor final, que es el valor hasta el cual termina la instrucción. Porque aquí solamente va a dar 100 vueltas, ¿no? O sea, viene para acá el y dice, luego baja y imprime 1. Luego llega acá y sube este y, como valía 1 más 1, ahora vale 2. Y dices, 2 es menor o igual que 100. Sí, como es menor o igual que 100, vuelve a imprimir el siguiente valor, que sería 2 ahora. Y otra vez sube. Y le dices 2 más 1, 3. 3 es menor o igual que 100, sí, imprime el 3. Y luego baja y imprime el 3. Ahora, más 1, 4. 4 es menor o igual que 100, sí. Y así sucesivamente hasta que llega a 100. Y dice, imprime 100 más 1, 101. 101 es menor que 100, no. Es igual que 100, no. Entonces, termina la instrucción. La instrucción se termina cuando llega al fin, cuando se cumple este valor final que hemos definido. Ahí llega al fin la estructura y terminó el algoritmo. Ahora vamos a desarrollar, vamos a usar ya el programa, vamos a usar el NetBeans para poder aclarar mejor posiblemente algunas dudas que puedan tener. Vamos a desarrollar 1 o 2 ejercicios con NetBeans utilizando estructuras repetitivas for y explicando un poco del entorno de programación del NetBeans. A continuación vayamos entonces al NetBeans. Excelente. Vamos continuando entonces con el ejercicio para poder afianzar bien la explicación que se tuvo de las estructuras repetitivas for. El ejercicio es muy simple, pero aquí este ejercicio nos ayudará a entender todo el uso y el manejo de la estructura for. Dice, calcular el promedio de un alumno que tiene 7 calificaciones en la materia de diseño estructurado de algoritmos. Vamos a crear nuestro proyecto. Siguiente, como es primera vez que está cargando, en este caso, va a salir esto. Esto solamente sale una vez cuando es el primer uso. Vamos a ponerle promedio. Perdón, vamos a ponerle promedio. Ok. Esto lo dejamos. Esto lo dejamos. Excelente. Recuerden que esto de aquí es para poder registrar. Es para poder registrar en una carpeta. Esto
examinar. Si quiero yo lo puedo dejar por defecto aquí en esta ruta, o si no, puedo examinarlo y agregar un nuevo directorio, y en ese nuevo directorio yo puedo grabar todos mis proyectos. Por si acaso vamos a volverlo a hacer. Aquí le voy a poner proyectos, ya está. Entonces dentro de esta carpeta voy a grabar todo. Entonces aquí cambió la ruta. Ok, cambió la ruta. Esto lo dejamos por defecto para que el mismo Java nos cree la programación, o nos cree la programación inicial, ¿no? El nombre de la clase, y que me configure como proyecto inicial. Entonces le digo terminar y comienza a cargar. Vemos cómo comienza a crear todos los objetos del Java, todas las clases, comienza a cargarlas, las clases que se necesita para capturar. Excelente. Vamos a agrandar un poco la letra, pero estos comentarios vamos a eliminarlos. Son comentarios, recordemos. Si quiero puedo trabajarlo aquí. Vamos a agrandar un poquito más la letra. Eso lo agrandamos en herramientas, opciones, tipos de fuente. Vamos a ponerle 14. Vamos a ponerle 14. Vamos a agrandar un poquito más. Vamos a ponerle 18. Ok. Ya está. Con 18 es suficiente. Con 18 es suficiente. Muy bien. Vayamos al desarrollo del ejercicio entonces. Como me piden calcular el promedio de un alumno que tiene 7 calificaciones, lo primero que tendré que hacer es declarar las variables, ¿no? Necesito declarar variables. Entonces le digo entero cal de calificación, suma para la suma acumulada, promedio, pero como aquí el promedio no es entero, sino es real, le ponemos un tipo de datos doble, ¿no es cierto? Y ahorita explico qué es, por qué pongo suma, lo voy a explicar en el camino. Promedio, ¿no? Excelente, ya está. Una vez que tenemos eso, dijimos que los dijimos que las estructuras repetitivas en este caso sirven para poder dar un número de vueltas y hacer ciertos cálculos dentro de ellos. En este caso va a dar 7 vueltas porque me piden que son 7 calificaciones y necesito calcular el promedio de esas 7 calificaciones. Entonces yo necesito una variable que vaya acumulando estos valores, y esa variable va a ser suma. Es por eso que suma le decimos que sea igual a 0. Y luego digo el for. Acá yo puedo declarar, ¿no? Y que va desde 0 hasta 7 calificaciones. Si yo comenzara desde 1, acá fuera menor o igual que 7. Pero como comienzo desde 0, sería hasta menor que 7, o sea, hasta 6. De 0 a 7 calificaciones, de 0 a 6 hay 7 calificaciones. Y luego i más más. Dijimos también que este i más más significaba prácticamente como si fuera esto, ¿no? Este es un comentario, ¿no? Como si fuera i es igual a i más 1. Es lo mismo. Yo también fácilmente podría trabajar aquí con i es igual a i más 1. Cualquiera de los dos está bien. ¿Correcto? Ahora luego, acá yo necesito primero ingresar los datos. Voy a ponerle comentarios. Necesito ingresar los datos de las calificaciones. Lo voy a poner acá por teclado. Ok, y dijimos que para esto hacemos uso de un objeto que se llama JOption, ¿no? Ese objeto JOption es un objeto que nos va a ayudar al ingreso de datos, o sea, a la entrada de datos. Cuando yo escribo un valor por teclado, yo necesito almacenarlo en algún lugar. Necesito un objeto, algo que me permita capturar la información, y eso se llama el JOption. Entonces, acá yo le voy a decir, para esto tengo que importar las librerías swing.jOption.
y dijimos que le poníamos JOption y que también le puedo poner asterisco acá, y si le pongo asterisco captura todos los objetos swing, ¿no? Que son objetos gráficos. Pero como en este caso solamente yo necesito el JOption pane, o sea que es una ventana, prácticamente es una ventana que ahorita la vamos a ver, es una ventana que me pide que yo ingrese un dato para almacenarlo en una variable, en este caso la calificación, ¿no? Pero por lo general este JOption es de tipo string, o sea es de tipo cadena, y Kali es de tipo doble. Entonces estos datos no son compatibles, estos dos tipos de datos, ¿no? En este caso el JOption por un lado y la calificación por otro, no son compatibles. Entonces yo necesito utilizar una variable o utilizar una forma de programación que me permita convertir este tipo de dato string a doble. Entonces para esto utilizamos siempre las sentencias parse doble en este caso. Entonces yo le digo doble punto parse doble, y aquí yo le digo JOption pane punto show input dialog, ¿no? Este show input dialog lo que hace es poder que aparezca el objeto y podamos de esa forma ingresarle datos, correcto, ¿no? Y de esa forma podamos ingresarle datos. Entonces acá yo le diré ingrese dato, y al final cierro con punto y coma, no me olvido, y ya está. Ok, entonces hasta aquí vemos que se ha ingresado valores al JOption pane. Pero para saber un poco cómo se va ingresando y en qué valor, qué posiciones y cuántos datos voy ingresando, yo voy a usar esto, ¿no? Voy a decirle, como ya tengo el i, voy a decir esto, concateno, y le digo que va desde i. ¿Ok? Ya, esto va a querer decir que yo, aquí me va a aparecer en la primera vuelta 0, en la segunda vuelta 1, en la tercera vuelta 2, y así sucesivamente. Al lado de ingrese dato me va a aparecer, por eso le voy a poner acá 2 puntos. Ya, vamos ejecutando el ejercicio. Ahí está. Este es el JOption. El objeto JOption así funciona. Ingrese dato y ven que acá dice i, ¿no? Y este i comienza en 0. Entonces es por eso que acá me muestra el 0. Eso como lo muestro aquí, ve, i comienza en 0. Como i comienza en 0, aquí el JOption va a salir 0. Y cuando yo ingrese un dato, por decir, cuando yo le diga 10 y le diga aceptar, se va a almacenar en la variable Kali. O sea, ese 10 se va a almacenar en la variable Kali. Y ahora me dice, ingresa el segundo dato. ¿Por qué? Porque cuando ya se ingresa en Kali, luego baja, sube, suma 1, 0 más 1, 1. 1 es menor que 7, sí es. Viene por acá, ingreso el otro valor, y es por eso que i ahora vale 1. Si yo le ingreso 20, ahora vemos que ya pasó al valor 2. Pero Kali a su vez ha ido almacenando el valor que yo le estoy pasando. Entonces, ya vimos cómo funciona el JOption, ¿ok? Ahora vamos a calcular cómo podemos, como nos estamos dando cuenta aquí, la suma se comienza a acumular, ¿no? Prácticamente, es decir, yo voy a ingresar las 7 calificaciones, pero yo necesito que esas 7 calificaciones se almacenen en esta variable y a su vez se acumulen. Entonces yo tengo que hacer uso de la variable suma. La variable suma sirve, en este caso, ojo, que puede ser cualquier nombre, no necesariamente tiene que llamarse suma, puede ser inclusive otro nombre, ¿no? Acumular, ¿no? En este caso yo estoy llamándole suma, y aquí lo que estoy creando es un acumulador. Este acumulador, o sea, ¿cómo sé que una variable es un acumulador? Una de las formas de identificar es que tiene aquí el mismo nombre. Entonces aquí yo pondré la variable que tiene el dato a acumular. Para mi caso, Kali. No, Kali es la que tiene el dato a acumular. Entonces aquí Kali va a guardar en suma. Por decir, en la primera vuelta que dijimos 15, va a decir 15 más 0. ¿Cuánto vale suma en la primera vuelta? 15. Baja, vuelve a subir, o sea, 0 más 1, 1, menor que 7. Si lo es, aparece el JOption, el gráfico que vimos, y ahora le ingreso 20. Kali, ¿cuánto vale? 20. 20. ¿Y este cuánto vale? Ya no vale 0, sino vale lo que valía hace un momento, que es 15. Entonces 20 más 15
35. Suma vale 35. Vuelve a bajar, vuelve a subir, ahora vale 2. 2 es menor que 7, sí. Ahora viene el J-Option nuevamente. Supongamos que la siguiente calificación es 20 también. Entonces Cali vale 20. Pero suma ya no vale 15, sino vale 35, porque ya acumuló el valor anterior. 35 más 20, 55. Y así es como vemos cómo va acumulando el valor anterior, ¿no? Y cada vez que queremos acumular un conjunto de valores, utilizamos estructuras repetitivas for y acumuladores. Otra forma de presentar este acumulador, lo voy a poner aquí, es esta: suma más igual calificación. Esa es otra forma, más directa, ¿no? Más igual. Esto es como si dijéramos suma es igual a suma más calificación. Puedo hacerlo suma más igual calificación. Cualquiera de las dos es correcta. Ahora, para calcular el promedio, utilizo una variable que se llame promedio y le digo que es igual a suma entre, se supone que para calcular un promedio es la suma total de todas las calificaciones que yo tenga entre el número de calificaciones que tengo. Para este caso es 7. Entonces yo le digo hasta ahí, ¿no? Pero y como lo declaré acá, cuando yo declaro un tipo de dato aquí en la altura del for, solamente tiene ámbito de for, o sea, solamente tiene este ámbito. ¿Ok? Solamente va a tener este ámbito. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que tenga un ámbito total para todo el método, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener acá un tipo de datos in. Aquí lo voy a borrar esto, ¿no? Y voy a decirle in y punto y coma. ¿Ok? Ya está. Y ya no hay ningún problema, ya no me sale error. Ahora, ¿por qué y por qué no si comienza en 0? Se supone que de 0 a 6, el último valor que tome i, en teoría sería el 6, porque de 0 a 6 hay 7 elementos, pero no es así. Cuando está en el sexto elemento, o sea, cuando i vale 6, acumula. Se supone que cuando vale 6 ya llegó al fin, ¿no es cierto? O sea, ya terminó, ¿no? Porque es de 0 a 6 sería la séptima posición, ¿no? O la séptima vuelta. Entonces llega acá, 6 más 1, 7. Y vale 7, ¿no es cierto? 7 es menor que 7, no lo es, porque es igual. Entonces sale de la estructura, calcula la suma acumulada y lo divide entre 7 elementos. Es por eso que trabajamos directamente con la sentencia i. Diferente hubiera sido si es que yo le hubiera puesto acá i que comience en 1 y acá que sea menor o igual a 7. Ahí hubiera tenido que ponerle yo i menor a 1, ¿no? Porque sería 8 elementos, menos 1, 7. ¿Correcto? Bueno, al final vamos a calcular el promedio, ¿no? Vamos a calcular el promedio. Entonces utilizo la sentencia system.out.println para poder mostrar, imprimir los datos por el teclado, ¿no? Entonces le digo, el promedio es, concateno y le digo promedio, ¿no? ¿No es cierto? Y le digo promedio. Ya está. Ese sería nuestro ejercicio. Entonces vamos a compilarlo. Me dice ingrese datos 1, 10, 10. El promedio es 10. Ahí vemos que el promedio es 10, ¿ok? El promedio es 10. Entonces está bien, ¿no? Porque se supone que si a todo le pongo 10 entre 7, tiene que ser el promedio 10. Y ahí vemos nuestro ejercicio, que es muy simple. Bueno, solo para repasar, para tener clara la teoría, acá el NetBeans tiene una parte donde almacena los proyectos. Esta tacita de chocolate, dice promedio. Este promedio es el nombre que nosotros le hemos puesto al proyecto. O sea, este proyecto se llama promedio. Aparte de eso, este es un paquete de datos. Este paquete es un contenedor de clases, de varias clases. En este caso, una clase es el componente clave del Java. Una clase, como ven acá, siempre va a aparecer el nombre clase, public class, main o main. Es decir, ya el NetBeans me genera todo un código de programación inicial que yo no tengo que memorizarlo. Por supuesto que con el tiempo y conforme más practiquen, van a memorizar estos códigos y va a ser muy sencillos para ustedes. Entonces, en este caso, tenemos al Java.
aquí este main sería el archivo. Todo archivo Java tiene extensión .java, así como el Word tiene extensión .doc, el Java tiene extensión .java. Aparte de eso tiene, bueno, otros objetos más que aquí vamos a verlos en el camino, ¿no? Que van a agregarse como objetos gráficos Swing, propios del Swing, ¿no? Esta sentencia import lo que hace prácticamente es importar librerías o códigos de programación especiales. ¿Para qué? Para poder usarlos en mi programa. Y para compilar una aplicación yo tengo esta sentencia de frente, ejecutar main project, puedo presionar F6 o me puedo ir al menú ejecutar main project F6, ok, o si no puedo irme acá, clic derecho en el archivo, ejecutar archivo, mayúscula F6. ¿Está bien? Entonces tengo todas esas tres maneras de compilar. El compilador lo que hace es convertir este código de programación, ¿no? Este es un código fuente, este es el código fuente, así se conoce. Este código fuente lo transforma en código keto, y después que lo transforme en código keto, ya el computador lo puede leer porque está en un lenguaje binario. Recordemos que el compilador solamente, la computadora solamente reconoce ceros y unos. Entonces, este programa, este código fuente se transforma en código keto, el compilador hace ese trabajo y luego ese código keto es transformado en código ejecutable. El código ejecutable nosotros lo podemos manipular directamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros escribimos guardamos y creamos una carpeta, ¿no es cierto? Entonces en esa carpeta estaba en mis documentos. Entonces aquí les decía que en mis documentos está nuestro archivo. Acá vemos nuestro archivo, ¿no? En documentos promedio. Si entramos a nuestro archivo promedio, vemos que acá está todo el código que se está generando, ¿no? Acá está nuestro archivo Java inclusive, ¿no? A eso me refería. Ok, entonces esta es nuestra aplicación, nuestra primera aplicación Java. Aquí para poder registrar y grabar, acá yo tengo para generar proyectos nuevos. Puedo además de esto guardarlos, importarlos y hacer una serie de códigos de programación. Bien, estos paquetes es esto, ¿no? Este promedio es el mismo nombre. Entonces si acá yo pongo un nombre distinto que me va a salir un error. Aquí se va a poner en rojo. Recordemos que un paquete es un contenedor de varias clases. Esta sentencia import me permite importar librerías que no están predefinidas en el mismo Java, sino están en otra parte. Entonces yo necesito importarlas. Este public class es como el elemento matriz que se genera en cualquier programa Java. Cada vez que creo un programa Java siempre se va a generar una clase. Este public static void main es un método. En otros lenguajes estructurados no orientados a objetos se llama función o procedimiento, pero aquí se le llama método. Por supuesto que tiene la misma función. Entonces acá tenemos estos archivos. Todos estos archivos se conocen como el código fuente. A las finales, para ejecutar el código fuente, pulso la tecla F6 o me voy acá, clic derecho, ejecutar archivo, e instantáneamente ya puedo compilar el ejercicio. Bueno, en esta presentación hemos presentado el manejo de las estructuras repetitivas con for. Les invito a que sigan practicando y sigan esforzándose para generar buenas habilidades y buenas competencias en esto. Gracias.